Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro taller sobre cómo recuperar mi empresa después del COVID-19, el camino hacia la nueva normalidad. Pues vamos a dar inicio a este taller donde les vamos a mostrar muchas cosas interesantes. Esta va a ser la agenda que vamos a seguir, les queremos dar la bienvenida. Vamos a tocar unos puntos sobre qué está pasando en el mundo hoy, qué va a pasar con la economía a partir de experiencias y de la historia, lo que se ha visto en la historia con otras crisis. Vamos a ver qué han hecho las grandes empresas para poder sobrellevar otras crisis y qué podemos aprender de ellas, qué podemos implementar en este momento sobre lo que han realizado estas grandes instituciones que nos va a servir para sobrellevar esta coyuntura. Y por último, vamos a tocar muy claramente cuáles son los pasos y etapas las que sugerimos nosotros, BM Mentors, para recuperar tu empresa del COVID-19. Y por último, pues unas conclusiones de cierre para que ustedes se lleven toda la información completamente clara y lo que más nos importa, pues que puedan tomar decisiones y que puedan actuar ya. Entonces, en primer lugar, ¿quiénes somos? BM Mentors es una compañía de mentoría de negocios, la que nos enfocamos en dinamizar, medir, acelerar las empresas, ¿sí? Y entrenamos a los líderes que están detrás de estas empresas para que puedan optimizar los resultados, su efectividad, para que puedan tomar decisiones cada vez más acertadas y con la realidad y con el panorama de cómo se está moviendo el mercado. ¿Qué nos diferencia? ¿Qué nos hace diferentes a otras compañías que probablemente ustedes digan que también hacen mentoría? Pues en primer lugar, tenemos más de 50 años acumulados de experiencia gerencial dentro del equipo de mentores. Es un equipo de mentores que cada vez está creciendo más, con personas en diferentes, digamos que áreas de expertise que nos apoyan y nos aportan para construir en los trabajos y en las empresas de las diferentes personas. Trabajamos con una metodología de inmersión y trabajo colaborativo. No somos de las empresas que decimos, hey, tienes que hacer esto que estás haciendo está mal, sino que nos metemos también a hacer, nos metemos a trabajar, revisamos y con el cliente trabajamos de la mano para poder sacar adelante a las empresas. Realizamos trabajos de experiencias de junta directiva, haciendo énfasis en indicadores de desempeño, buscando que los empresarios pues tengan cada vez más herramientas para tomar decisiones más acertadas. Muy importante el análisis financiero, la valoración y el análisis de rentabilidad, pues muchas de las decisiones que tomamos actualmente en nuestras empresas recaen y se ven reflejadas en nuestros estados. Entonces hacemos un análisis financiero y apoyamos también a los gerentes, a los dueños de empresas, a los emprendedores para que también puedan llevar sus análisis y puedan llevar muy bien sus estados para poder tomar decisiones. Muy importante el estilo de trabajo ágil, ¿sí? Que buscamos es todo lo que podamos proponer, todo lo que podamos sugerir y trabajar, pues tiene que estar muy enfocado a la acción, ¿sí? La idea es que podamos revisar, evaluar, hacer y entrar rápido en una dinámica de tomar acción. Y por último, pues aceleramos para tener fortalezas financieras, para tener fortalezas estratégicas que nos van a permitir tomar cada vez mejores decisiones. Entonces, siempre buscando cumplir nuestras metas, cumplir nuestros objetivos, los que ustedes se plantean para sus proyectos. ¿Quiénes somos y quiénes vamos a dictar este taller el día de hoy? Mi nombre es Andrés Mora, soy un mentor enfocado en innovación, simulación y estrategia comercial. Soy administrador de empresas con maestría en innovación y emprendimiento. Y me acompaña mi compañero Juan Fernando Bermúdez, que es el mentor financiero y de estrategia. También es administrador de empresas y tiene una maestría en administración. Entonces, para empezar, como les había comentado, nos vamos a enfocar primero, en qué está pasando en el mundo, ¿sí? Claramente tenemos unos impactos visibles ya, ¿sí? Hay una caída en la producción muy fuerte. China, cuando entró en la cuarentena, pues prácticamente cerró el país y sabemos que China
es prácticamente el productor del mundo en este momento. Entonces la caída de la producción se fue al piso fuertemente, el cierre total de ciertas industrias, como lo hemos estado viendo, por ejemplo, pues la aviación claramente ya cerró completamente, no hay vuelos, eh, interrupción de las cadenas de suministro, entonces ha sido complejo eh, poder tener ciertos productos, ha sido difícil también tener inventarios o tener el mismo nivel de inventarios que se estaba llevando anteriormente. Entonces las cadenas pues han estado bastante, bastante dañadas en este sentido. Hay una reducción del consumo, ¿sí? Claramente cuando estamos todos guardados, todos en nuestros hogares, pues ha tenido también una afectación en el consumo normal de ciertos productos y pues claramente esto ha llevado a que nuestros hábitos también estén cambiando, ¿sí? También estén siendo distintos. Recortes, estamos viendo también hay recortes de gastos en muchas empresas, entonces las empresas buscando sobrevivir en esta coyuntura, pues ha salido de unos gastos que tenían, entonces empiezan a evaluar y a mirar, bueno, qué se pueden salir, entonces en ese sentido, pues hemos visto muchos recortes. Y un punto también clave es la perturbación de los mercados financieros. Los mercados financieros se mueven mucho también por digamos que la opinión, por decirlo así, la perspectiva que hay del futuro en las economías. Entonces, los mercados recogen mucho del sentimiento que hay alrededor de lo que está pasando y pues hemos visto una perturbación muy fuerte con caídas abruptas en ciertas acciones e índices. Entonces, para mostrarles este ejercicio, primero quisiera mostrarles este índice, el Dow Jones, el cual es un índice del promedio industrial de Estados Unidos. Es un índice muy importante para, digamos que, medir cómo va la economía. Y quisiera hacerles notar que al principio de febrero, donde está el punto alto de la gráfica, a finales, perdón, de febrero, donde está el punto alto de la gráfica, pues estábamos presentando un crecimiento muy interesante ya desde años atrás. Llegó a tocar un mínimo hacia finales de marzo, llegó a tocar un mínimo de menos 36%. En cuestión de un mes, el mercado se resintió un 36%, siendo muy fuerte el golpe. A hoy ya vamos un menos 21%, hemos presentado una ligera recuperación. No es la mejor, pero pues teniendo en cuenta la caída tan brusca que hubo, pues también es muy destacable mostrar que también hay una recuperación, se ha visto una leve mejoría en este sentido. Pero entonces, vamos a ver un poquito más atrás, ¿sí? Porque estas caídas no han sido únicas en nuestra historia, en la historia económica. Siguiendo con el mismo indicador, quisiera mostrarles cómo ha sido también otros ejercicios u otras, digamos que crisis que se han vivido, una muy fuerte como la del 2008, que está en este momento encerrada en el círculo. Si nos damos cuenta, la gráfica nos muestra cómo también en el transcurso de un año hubo una caída muy fuerte en este indicador. Y como recordaremos, pues también hubo una afectación global, pues muchos mercados se resintieron, hubo también mucha incertidumbre sobre lo que iba a pasar, porque también años atrás, o sea, llevábamos tiempo sin haber visto una crisis de este tipo. Entonces, en ese momento también hubo mucha incertidumbre, ¿sí? Pero lo que nos muestra esta gráfica es que eventualmente nos recuperamos, ¿sí? ¿Será más lento? ¿Será más rápido? No lo sabemos. Eso va a depender también de muchas medidas que tomen el gobierno, también la forma en la que tomemos como empresarios decisiones, en la que logremos innovar, en la que logremos cambiar ciertos de nuestras formas de hacer las cosas, pero lo que nos muestra en sí es que vamos a poder recuperarnos. Entonces, lo que en el 2007 y 2008, 2007 y 2008 estuvo bajando el mercado por la crisis, esta crisis en Estados Unidos, pues vemos que lo logramos recuperar en más o menos en un transcurso de unos 3, 4 años, ¿sí?
Claramente el mensaje aquí no es tan alentador y no quiero que se asusten con ese ejercicio de decirles, no, es que esto nos vamos a recuperar en 2, 3 años. Es muy precipitado decirlo porque como les mostré en la gráfica anterior, pues ya hemos tenido una recuperación también muy rápida. Entonces, vemos que tuvimos una caída, si ya vemos la gráfica hacia el final, que es donde estamos actualmente, pues vemos la caída abrupta que sufrimos, que nos puso prácticamente en niveles del 2017, pero miren que también ya ha crecido bastante, poniéndonos ya en niveles también del 2018, incluso 2019, ¿sí? Entonces, eh, estos eventos pues se han visto en el pasado y nos recuperamos de ellos, entonces, pues la idea es que también veamos digamos que con ojos de oportunidad este ejercicio. La gran duda allí es el tiempo de recuperación, la velocidad de recuperación y qué tan profundo, si es que ya tocamos fondo o va a haber otra profundidad aún más delicada dentro de esto. Pero un poco el mensaje con esta gráfica es que cuando uno está en el susto de la gran caída, uno dice, Dios mío, ¿qué va a pasar? Mejor dicho, este nivel de incertidumbre, de volatilidad, de desconcierto es sin precedentes. Pero cuando uno mira un poco la historia más larga, estas grandes caídas, cuando se superan, empiezan a generar esa recuperación. Ya pasándonos un poco más a lo local, tenemos el indicador de Colcap, que es un indicador que muestra la variación de las 20 empresas más líquidas, luego las también 20 más importantes, y lo que tenemos, que nos muestra la gráfica, muy similar a lo que estábamos viendo ahorita con el indicador del Dow Jones, es que presentamos una caída muy abrupta desde finales de febrero, donde llegamos a tener a mediados de abril, ¿sí?, una caída de más o menos el 42%, ¿sí? Hoy ya tenemos una recuperación de más o menos el 20, llegado al punto de menos 22%. Nuevamente, no es un dato alentador, pero lo que sí nos está mostrando es que estamos presentando una mejoría. Y como todos sabemos, en esta caída, pues vimos caídas de acciones importantes como Bancolombia, Davivienda también presentó una caída muy fuerte. Avianca fue una de las más afectadas, pues vemos que su industria fue una de las industrias también que más se vio afectada por todo este tema. Luego sus acciones cayeron a precios históricos, llegando a estar casi a 300 pesos la acción. Claro, cuando uno analiza y mira este estilo de gráficas, uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto un poco con las pymes? Lo que ocurre es que los mercados financieros típicamente reaccionan mucho más rápido y con mayor agilidad y volatilidad a los grandes problemas, digamos, generales que puede llegar a tener la economía y como reflejo de la economía, las empresas más grandes de la economía. Por eso iniciamos este taller arrancando por acá, pensando y tratando de hacer un sentido de que esas caer y de corregir 42%, 30 y pico por ciento que se ven muy pronunciadas como ustedes de marzo, pero que sin embargo también me genera unas mejorías de un 20%, genera como una serie de perspectivas, tanto para grandes empresas como para pymes, de que sin duda los pronósticos financieros del año van a cambiar y que ese cambio va a ser moderado entre un 40 y un 20% por lo menos, digamos, de lo que podríamos haber esperado previo al coronavirus. Sin embargo, esto no es una regla totalmente, digamos, acertada para todas las organizaciones. Claramente hay variaciones en diferentes sectores y dependiendo de las industrias. Como menciona Andrés, acciones dentro de esas como bancarias que perdieron un 40, 45, casi 50% de valor, pues no es lo mismo como una aerolínea que tiene operaciones totalmente cerradas y gran incertidumbre y ese sector industrial previendo unas caídas de más del 80% en su funcionamiento. Bueno, continuando, tenemos según el Banco Mundial que el impacto en el PIB del COVID-19 va a ser una contracción de la economía colombiana en un 2%, ¿sí? No somos, digamos que el impacto siempre va a ser fuerte. A destacar es que no somos los peores de la región. En Latinoamérica vamos a ver países que se van a ver fuertemente afectados. Luego, pues,
tenemos que trabajar para una mejoría en estos indicadores. Sin embargo, al ver todos estos indicadores negativos y de ver cómo el COVID ha generado que un tercio de la población mundial esté en cuarentena y que todas las empresas empiecen a afectarse y demás, nosotros queremos darles un mensaje, y es un mensaje de esperanza. Al final del día, el COVID también ha representado una oportunidad de ir en familia, para disfrutar con nuestros seres queridos, para tener espacios al interior del hogar y de comunión familiar. Y al final sabemos y confiamos que si bien podemos estar muy preocupados por nuestras empresas, por nuestros ingresos, por el funcionamiento que va a tener la economía actualmente, asimismo tenemos plena confianza de que las cosas van a mejorar y vamos a poder salir adelante y retornar a nuestras actividades cotidianas. Así que desde BM Mentos vemos esto con optimismo, vemos con esperanza que las cosas van a retomar su curso. Claramente hay que prepararnos y hay que hacer unos análisis pertinentes y por eso la pertinencia de este taller. De hecho, parte de las noticias positivas es que la proyección de la misma fuente, del Banco Mundial para el 2021, es que la economía colombiana vuelva a su senda de crecimiento y tenga un crecimiento del 3.4%. Si bien este es un número porcentual que es relativamente bajo, pues comparado con naciones que crecen a veces a doble dígito o a veces a un solo dígito como China o como India, por ejemplo, es un ritmo de crecimiento bastante importante, teniendo en cuenta además que está muy por encima del promedio de la región, que es América Latina, que se pronostica un crecimiento del 2%. Es decir que todo este susto que tenemos, el Banco Mundial y los analistas de diferentes fuentes, el Fondo Monetario Internacional y otras entidades, pronostican que vamos a tener una recuperación al cabo de un año. Es decir, es mejor estar preparados para ver cómo vamos a asumir esa recuperación, cómo nos vamos a organizar para aprovechar las oportunidades durante esa recomendación y parte de ello tiene que ver con los pasos que queremos compartirles y los aprendizajes que queremos compartirles en este taller. Esta es una frase que nos gusta mucho, la utilizamos muchas veces con nuestros clientes en nuestros proyectos de mentoría, porque es un proverbio chino que menciona lo siguiente: cuando soplan los vientos de cambio, algunos construyen muros y otros construyen molinos de viento. Sin duda estamos en un tiempo de cambio sin precedentes. Estamos en un que nos tiene muy angustiados y muy, digamos, preocupados por qué es lo que va a pasar, y esa incertidumbre nos consume. Pero podemos tanto construir oportunidades y crear oportunidades a partir de esta situación, como podemos también protegernos de la situación mitigando los riesgos al máximo y tratando que esa reestructuración y ese cambio del orden económico global no nos pegue tanto. Así que una primera invitación es que vayan pensando si su compañía requiere aprovechar las oportunidades del mercado, aprovechar las oportunidades de cambio y crear un molino de viento para defendernos de toda esta situación desconcertante. Es claro que el COVID-19 nos ha generado una inminente reestructuración del orden económico global, ¿sí? Las cosas como las percibíamos, los negocios como se realizaban antes, pues van a cambiar, ¿sí? Es un hecho decir que esperamos, en caso de Colombia, el 11 de mayo volver a la normalidad. La normalidad es distinta, ¿sí? Y tenemos que prepararnos tanto personalmente como líderes y asimismo a nuestras empresas para este nuevo orden económico. Dicho esto, queremos abordar esta pregunta, que es el segundo gran tema de nuestro taller. ¿Qué han hecho las grandes empresas para sobrellevar otras crisis y qué podemos aprender de ellas? Digamos que, así como les mencionábamos al inicio, esta no ha sido la única crisis, han habido otro tipo de crisis, y eso significa que las empresas sobre esto tienen que planear sus estrategias y organizarse para poder desarrollarse de la mejor manera. Acá vemos una gráfica que nos muestra que las empresas resilientes típicamente obtienen mejores resultados.
Esta gráfica, la línea azul que ustedes pueden ver allí, es un grupo de compañías que han tenido una serie de prácticas y una serie de procesos que han favorecido su resiliencia en etapas de crisis tan grave como la que se percibió por lo menos en Estados Unidos y en las grandes economías en el 2007 y entre 2007 y 2009. ¿Sí? En la línea gris, en la mitad, que ustedes ven de S&P 500, eso hace referencia al índice también accionario y al desempeño de las compañías del índice Standard & Poor's en Estados Unidos, que es las 500 empresas más grandes, digamos, de la economía estadounidense, y la línea negra representa a las compañías que tuvieron un desempeño mucho más bajo, digamos, que el promedio. La gran pregunta acá es que fíjense ustedes, o los elementos claves a mirar y analizar acá, es que fíjense ustedes que si bien las compañías todas vienen como en la misma línea de trayectoria, en el año 2007 aproximadamente, en el costado izquierdo de la pantalla, ¿sí? Posteriormente, a partir del 2008, las resilientes empiezan a tomar una tendencia de crecimiento mucho más acelerada y que captura mucho más valor en el mercado que el promedio y mucho más, por supuesto, que aquellas organizaciones que no son resilientes. Este análisis nos plantea que planear y organizarnos como organización sí vale la pena, sí puede pagar el hecho de trabajar durante la crisis, mitigarla lo más posible. Fíjense que en el año 2008, ¿no? Y a partir del 2009 la brecha es fundamental, es enorme en comparación a las demás y se mantiene ampliamente a lo largo de los siguientes 8 y 10 años en una etapa de crecimiento y de desarrollo. ¿Cómo hicieron estas empresas resilientes para lograr ese resultado? Primero, tuvieron menor endeudamiento antes de la crisis, es decir que así, mientras otros tipos de organizaciones, por ejemplo las no resilientes, las que estaban un poco más desorganizadas o con otro tipo de proceso organizacional, estaban aumentando sus deudas, estas otras organizaciones antes de la crisis ya venían en un proceso de salir de deudas, de reducir su nivel de endeudamiento, tal que pues pudieran tener unos costos controlados de su financiación. Segundo, tuvieron mucha flexibilidad para ampliar y reducir sus operaciones. Este es otro punto muy importante porque si bien vemos que el COVID, por ejemplo, ahorita con la cuarentena nos dejó a la gran mayoría de industrias y de empresas trabajando desde casa, hay que ver que, por ejemplo, muchas empresas industriales y demás no tienen la capacidad de frenar y detener la producción porque les es más costoso detener la producción que bajar, por ejemplo, el precio de sus productos. Ese es un ejemplo de lo que pasa hoy en día con las petroleras. La razón por la cual el petróleo llegó en estos días a terreno negativo, en donde prácticamente un inversionista le daban plata por adquirir un barril de petróleo, es por la falta de flexibilidad y de capacidad de empresas petroleras de frenar su producción y identificando que les sale más barato pagarle a alguien más porque almacene, digamos, el crudo, a ellos tener que frenar su producción. Y esa flexibilidad sí que es importante, que nuestras empresas se organicen con flexibilidad para poder desarrollar así sus proyectos. Tercer punto que tuvieron las empresas resilientes, costos controlados y o recortados antes y durante la crisis. ¿Por qué? Porque las crisis sin duda nos afectan el nivel de ingreso a todas las organizaciones y a toda la economía. Eso significa que si nosotros somos demasiado optimistas o ingenuos y decimos no va a pasar nada de costos, probablemente en algún punto nos pegue el coletazo de sacrificar los ingresos que ya se nos van a disminuir y sacrificar también nuestra rentabilidad organizacional. Cuarto punto. Las empresas resilientes de gran tamaño, lo que hicieron para tener este desempeño en el mercado fue simplificar sus organizaciones y tener una toma de decisiones ágil y rápida, ¿sí? Esta simplificación pues claramente permitió también la flexibilidad de la que hablábamos antes y permitió que se organizaran muy rápidamente a través de comités de crisis para resolver los desafíos más imponentes del momento. Un quinto punto es que tuvo un equipo de liderazgo fortalecido. Es decir, que las personas que nos ayudan a liderar en nuestras organizaciones son fundamentales en esta época de crisis y hay que analizar cómo trabajar con ellas para resolver los desafíos que estamos ya evaluando y presentando a lo largo de este taller. Y el último punto, que desde el punto de vista de nuestro equipo en BM Mentors es el más importante, las empresas resilientes y que fueron y salieron mejor fortalecidas de la crisis fueron aquellas que hicieron una inversión en crecimiento aún
en momentos contracíclicos. Es decir, a pesar de que venía el mercado como flojo, cayendo, con dificultades, porque estaban en medio de una crisis, fueron empresas que se organizaron, buscaron la mejor alternativa y a partir de eso hicieron inversiones en crecimiento. Esas inversiones en crecimiento pueden ser en capital de trabajo, pueden ser inversiones en activos fijos, pueden ser inversiones en proyectos o pueden ser inversiones también en apoyo estratégico para poder desarrollar todas sus iniciativas y salir bien librados de la crisis. A manera de ejemplo, tenemos en la historia la creación de diferentes empresas que se crearon en este momento de crisis. Por ejemplo, el caso de Airbnb, es una empresa que se creó en el 2008, ya vemos ahorita cuáles son sus resultados. El caso de Uber, tenemos, por ejemplo, que el primer iPhone salió entre el 2007 y el 2008, ¿sí? Ya era una empresa que claramente venía de tiempo atrás, pero se atrevió a innovar, ¿sí? Y es lo que también hay que apuntarle. En estos periodos de crisis también son periodos de oportunidades, ¿sí? Estas empresas vieron unas oportunidades aún con unas condiciones adversas, ¿sí? Eran momentos, así como estamos ahorita, donde nadie pensaba y de pronto era ilógico decir, ¿para qué lanzar un nuevo producto si nadie lo va a consumir y si nadie está comprando porque hay susto, porque los mercados están quebrados? Pues ya la historia nos ha demostrado que la decisión fue correcta. Es decir, que la gran pregunta acá para ustedes es, ¿qué tipo de empresa quieren ser ustedes? ¿Quieren hacer parte del grupo de las empresas resilientes? ¿Quieren hacer parte de esas empresas que logren resistir a las crisis, se organizan, invierten inclusive en medio de las crisis y salen mejor librados, teniendo una recuperación y un gran desarrollo en los meses y años futuros? ¿O estarían conformes con ser una empresa más del tipo promedio o con un resultado un poco inferior? Esa es una pregunta central que queremos invitarlos a hacerse a lo largo del taller. Dicho esto, nosotros proponemos que las empresas se empiecen para actuar en 5 etapas o en 5 grandes pasos que se traslapan algunas de ellas entre sí para fortalecer su proceso de ser resilientes. Estas 5 etapas son resolver los problemas inmediatos que estamos viendo en la crisis. Segundo, fortalecer la capacidad organizacional para poder ser resilientes, y ser resilientes quiere decir poder adaptarnos a los cambios, poder adaptarnos a las diferentes situaciones de la mejor manera. Tercero, retornar y planear a mis actividades normales y a todo lo que necesito adaptar y reorganizar dentro de mi empresa para desarrollar mi actividad económica. Cuarto, reimaginar procesos, reimaginar partes de mi modelo de negocio, reimaginar elementos sustanciales, más que todo pensando en qué va a cambiar en el largo plazo dentro de la industria en la que mi organización se desenvuelve. Y 5, liderar el cambio. Listo. Entonces, antes de iniciar con los pasos, como bien lo menciona Juan, queremos hacer esto un poco más dinámico, más interactivo. Es por ello que nos gustaría que nos apoyaran respondiendo las siguientes preguntas que ven en pantalla, ¿sí? En primer lugar, nos gustaría saber, ¿su negocio aún está operando? ¿Sí? En este momento en todas sus pantallas, sea computador, sea celular, se ha abierto una votación que pueden empezar a responder. Entonces, quisiéramos que nos respondieran, ¿su negocio aún está operando? ¿Qué prioridades han resuelto? ¿Sí? A hoy, ¿qué prioridades ya han logrado resolver de sus negocios? Y tercero, ¿cuál sería su siguiente decisión? En este punto, en el punto en el que están sus negocios, ¿cuál consideran que debe ser la siguiente decisión a tomar para sus empresas? Listo, acá les damos tiempo para que puedan responder. Al final de la pantalla, bien sea en sus celulares o en sus computadores, van a encontrar el botón enviar.
para que puedan enviar las respuestas de estas preguntas que acabamos de hacer. Bueno, seguimos recibiendo respuestas. En un momento las tendrán también en sus pantallas para que entre todos podamos ver qué está sucediendo. ¿Sí? ¿Cómo están nuestros negocios? Listo, entonces finalicemos en este momento. Listo, en sus pantallas estamos viendo en este momento los resultados. Tenemos muchas empresas, un 63% que aún están operando. Con preocupación, pues ya vemos un 37% que no están operando. Esperamos que los siguientes pasos que vayan a ver a continuación, pues los ayuden también a pensar otra vez, abrir sus negocios, sus empresas. Con respecto a la segunda pregunta, pues tenemos que entre las primeras prioridades trabajadas está la nómina. Excelente. El manejo de costos, muy importante. Ya vamos a ver cómo esto va a ser un punto central entre uno de los pasos que hemos visto. También está la comunicación. Entonces, comunicarnos con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Interesante. Y para las empresas que no han tomado ninguna acción, no se preocupen. Ahorita vamos a ver una serie de pasos y de elementos que van a poder trabajar. Para la última pregunta, vemos un mayor porcentaje, un gran porcentaje, un 63%, en el que están pensando probar nuevos canales. ¿Sí? Excelente. Veo que el hecho de que todos estemos, digamos que en cuarentena en nuestras casas, nos ha llevado a pensar que tal vez debo cambiar la forma como le llego a los clientes y cómo también me relaciono con los proveedores. Y un punto muy interesante, buscar nuevas alianzas. Excelente, pues las alianzas nos llevan a una relación gana-gana. Hoy es gana-gana-gana. Gana el aliado, ganas tú y gana el cliente. Bueno, voy a dejar de compartir los resultados y continuamos. Entonces, el primer paso, resolver. El objetivo es definir el alcance, la velocidad y la profundidad de las acciones a hacer en la empresa. ¿Sí? Ya sabemos que estamos en una situación difícil, pues el objetivo es actuar. ¿Sí? Tenemos que analizar los desafíos inmediatos que la coyuntura nos ha provocado. Caída en ventas, producción. Sé que esto causa mucha incertidumbre. ¿Sí? Tenemos dudas, ¿qué pasará? ¿Qué puedo hacer? Tenemos que pensar también en cómo esto ha afectado nuestra estructura de costos. ¿Sí? Sabemos que claramente las afecta, muchos han tenido dificultades y ya las encuestas nos los han mostrado, pero entonces tenemos que analizar con juicio, hey, ¿dónde está el mayor desafío en mi estructura de costos? En la nómina, veo que ya algunos atendieron ese punto, gastos fijos, en gastos variables pueden ser, tal vez otros costos muertos que están ahí, que están generando, digamos que salidas de dinero importantes que de pronto no he controlado. Entonces es importante dar un paso atrás y ver qué está sucediendo. Porque cuando estamos operando, cuando estamos vendiendo, cuando estamos en el día a día, hay muchos de estos puntos que los pasamos por alto. Cuando tú estás vendiendo y tienes ingresos, si se te están yendo los costos por otro lado, de pronto no le prestas mucha atención porque al final estás generando ganancias. Pero entonces es muy importante ver esta parte. Y por último, la comunicación interna y externa es fundamental. ¿Sí? Cómo nos comunicamos con nuestros clientes, cómo nos comunicamos con nuestros proveedores y al interior, cómo nos comunicamos con nuestro equipo, qué les estamos diciendo, qué les estamos transmitiendo, ¿sí? Como líderes, como dueños de negocio, qué estamos diciendo, qué les estamos diciendo para llevar esta situación. Y a nuestros clientes, pues tenemos que estar con ellos muy pendientes también, estar cerca de ellos, mandar información. Incluso en estos momentos aún les podemos dar valor, ¿sí? Aún les podemos dar valor, no necesariamente con una operación comercial, vendiendo.
y ese valor será retribuido también más adelante. El resultado de esta etapa, lo que buscamos como resultado de esta etapa, es tomar decisiones que se puedan implementar ya. ¿Listo? La idea es, vamos a corregir, ya nos impactó, ¿qué podemos hacer ya para poder sobrellevar nuestro negocio? ¿Sí? Ya ante las respuestas vimos que hay unas empresas que no han tomado decisión, todavía estamos a tiempo, ¿sí? Todavía podemos revisar nuestro negocio y tomar decisiones ya. Y tal vez estarán pensando, pero bueno, es muy fácil decir, revise, mire y haga algo ya cuando las ventas se fueron a cero, cuando tal vez no sé qué hacer, mis clientes ya no compran. Sabemos esas condiciones, son situaciones difíciles, pero es importante, y como nosotros lo hacemos con nuestros clientes, incluso les contamos una ligera experiencia, un cliente que dependía de hacer eventos presenciales, ¿sí? Y llegamos y nos sentamos y dijimos, bueno, ¿cuáles son los asuntos que tenemos que atender ya? Ya tenían unos clientes comprometidos con unas ventas, ¿sí? Tenían que responder. Entonces nos sentamos y empezamos a mirar con detalle cómo le respondemos, qué tenemos que cambiar, cómo nos comunicamos con ellos, ¿sí? Miremos los costos, qué podemos empezar a renegociar, qué podemos suprimir de nuestras obligaciones, ¿sí? Para poder preservar la empresa. Para poder hacer esto, necesitamos claramente tomar una posición de tranquilidad, pero de análisis muy riguroso, en el que miremos realmente qué es lo que me está impactando de forma inmediata y, como lo dice esta etapa, resolver. ¿Cómo se resuelve? Tal cual con el resultado, tomando decisiones que se puedan empezar a implementar, bien sea decisiones con la nómina, bien sea decisiones de comunicación, bien sea decisiones de reestructuración y reformulación de elementos de su negocio. Listo, siguiendo con la dinámica, queremos hacerles estas preguntas que les aparecerá en pantalla en este momento. Entonces, ¿qué tanto va a cambiar su presupuesto del 2020 debido al COVID? ¿Sí? Va a tener caídas fuertes, tal vez no se va a afectar, ¿sí? En segunda medida, ¿qué hay que adaptar en el negocio al retomar las actividades? ¿Sí? ¿Qué debemos adaptar en este momento para poder operar? Y por último, ¿qué tanto puede cambiar su industria? ¿Sí? Entonces, pueden votar en este momento. Súper, estamos recibiendo acá respuestas. Interesante. Ya en un momento les mostraré los resultados, los tendrán en pantalla. Últimos 10 segundos, todavía recibimos respuestas. Queremos que todos puedan participar, que se tomen el tiempo y analicen un poco su empresa. ¿Listo? Y los resultados tienen en pantalla. Hay un gran porcentaje pues, que espera que su presupuesto caiga más del 20%, pero también vemos que hay empresas que consideran que puede tener incluso un incremento, ¿sí? Vemos un 10% que piensa que va a tener un incremento del 15% más, esto está excelente, pero pues vemos que la concentración está en una caída.
Esperamos que con los siguientes elementos que vamos a trabajar, pues le demos un poco la vuelta a esa perspectiva de una caída del 20 y vamos a reducirla, ¿sí? Vamos a buscar reducir esa perspectiva. La segunda pregunta, pues vemos que lo que hay que adaptar, o lo que todos dicen que hay que adaptar para retomar actividades, estamos hablando de la estrategia comercial. Entonces, vemos que consideran que tenemos que cambiar la forma como estamos vendiendo, cómo le estamos llegando al cliente. Tal vez aquí estamos incluyendo también incluso los canales que estábamos viendo en los resultados de las encuestas anteriores. Pero también vemos que el producto o servicio es un elemento que también se está considerando que se debe adaptar. Y la estrategia general de los negocios. Interesante. Vemos que también no es solo la parte comercial la que tenemos que empezar a actuar, sino también como negocio general. Y por último, ¿qué tanto puede cambiar la industria? Consideramos que puede cambiar mucho, principalmente en la forma de relacionarnos con el cliente. Las respuestas están alineadas con lo que hemos estado viendo. Es el hecho de incluso estarnos comunicando como lo estamos haciendo en este momento para hacer este tipo de reuniones. Sé que muchos, me imagino que estarán trabajando desde casa, mucho teletrabajo, yo creo que incluso el doble de trabajo que hacían anteriormente. Y pues esto nos muestra que también hay formas distintas de comunicarnos con el cliente, de comunicarnos incluso al interior de la organización. Entonces, para continuar, voy a compartir y seguimos. Entonces, en este paso de la resiliencia, tenemos que iniciar acciones de adaptación al nuevo entorno, ¿sí? Ya sabemos qué está pasando, ya vemos algunos impactos, algunos cambios que se están dando. Ustedes mismos lo están reconociendo a través de las respuestas de sus encuestas. Debo comunicarme de una forma distinta con mis clientes. Entonces, tenemos que replantear e iniciar adaptaciones a partir de nuestras cuentas, ¿sí? Nuestros pronósticos y presupuestos también los tenemos que empezar a revisar porque a la final queremos resistir, ¿sí? Queremos perdurar en el tiempo, ¿sí? Y claramente los canales, el producto es importante, pero también al interior, revisar los pronósticos y presupuestos es de suma importancia. Evaluar los impactos y cambios económicos y sociales en mi industria. Oiga, tal vez los negocios van a cambiar como se están haciendo, ¿sí? Tal vez mi industria como tal va a empezar a reducir su nivel de importancia, ¿sí? O yo como actor en mi industria puedo cambiar mi rol. Entonces, tengo que adaptar mi organización a estos posibles cambios, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes, y pues asumo que muchos tienen sus modelos financieros, los que no, los invito a que empiecen incluso desde lo simple, un Excel, ingresos, costos, gastos, para revisar sus pronósticos, ¿sí? Hay que ver dónde están los posibles gastos que podemos evitar, como les decía en un momento, ¿sí? Y esto hay que hacerlo con el suficiente detalle, con la suficiente disciplina para poder identificar y para poder descubrir, oiga, ¿dónde puedo cambiar el monto de lo que estoy gastando? ¿Dónde lo puedo incluso negociar? Muchos, por ejemplo, decían, hey, ya negocié o ya solucioné el tema de la nómina. Esto es parte del ejercicio de resiliencia. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos seguir en el tiempo, trabajando, actuando. Entonces, el resultado de esta etapa y lo que buscamos es que se realice un monitoreo de los cambios y nos preparemos como empresa para estas nuevas decisiones y comuniquemos estas nuevas decisiones, ¿sí? Entonces, recapitulando, ya actuamos en lo urgente, ¿sí? Ya estamos resistiendo, ¿sí? Estamos tomando las medidas, las decisiones para poder resistir, ¿sí? Esta coyuntura que claramente nos ha afectado, pero pues vemos que ya hay una curva ascendente. Será lenta, pero pues ahí es donde está la resiliencia de nuestras empresas, de nuestras decisiones como líderes. Listo, entonces,
Para el siguiente punto, siguiendo con nuestra mecánica, vamos a hacer las siguientes preguntas de retomar y planear. Primero, ¿qué acciones piensan ejecutar? Perdón, se inició la votación. ¿Qué acciones piensan ejecutar para retomar actividades? ¿Sí? Ya vimos uno de los elementos que estamos trabajando, entonces, ¿qué pensamos hacer para retomar? ¿Y qué escenarios prevemos para nuestra empresa de 3, 6, 12 meses? ¿Sí? Entonces, pensemos de 6 a 12 meses, perdón, cómo se va a ver nuestra empresa, los escenarios para nuestra empresa. Excelente, ya estamos recibiendo respuestas. Según las encuestas que ustedes nos respondieron incluso antes del taller, nos dimos cuenta que los asistentes que están en este momento, pues son de industrias muy diversas. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene su propio reto y es muy interesante ver cómo es de diferentes industrias estamos viendo este tipo de reflexiones que los estamos invitando en este momento. Vamos a dar un tiempito más. Y finalicemos. Entonces, en sus pantallas ya tienen los resultados. Vemos que para la primera pregunta, pues tenemos respuestas diversas. La más votada fue establecer nuevos canales. Seguimos con esa perspectiva de la forma de cómo nos comunicamos con nuestros clientes, pero también tenemos una alta votación en crear protocolos de higiene contra el COVID. ¿Sí? Esto es muy interesante y lo estamos viendo en diferentes industrias donde se están empezando a crear este tipo de protocolos de seguridad e higiene para que se empiecen a dar también permisos anticipados para empezar a actuar. De verdad, ha sido muy interesante esas acciones que se están tomando. Esto puede generar incluso nuevos modelos de negocio, nuevas operaciones. El Estado tendrá que entrar ahí también a protagonizar en ese ejercicio, pero pues está viendo en muchas industrias este ejercicio de los protocolos. Ya tenemos también variado el tema de lanzar nuevos productos. Estamos ya considerando el ejercicio del lanzamiento de nuevos productos o incluso llegar a nuevos clientes. Para esta pregunta, pues vemos que hay respuestas diversas. Para la segunda, ¿qué escenarios prevemos para la empresa de 6 a 12 meses? Pues estamos pensando que van a haber pocas ventas, ¿sí? Es donde vemos un mayor porcentaje, pero también vemos que hay otro grupo de los asistentes que consideran que vamos a tener ventas más altas. Interesante. Hay que trabajar por ello y los que están pensando que van a haber pocas ventas, se puede trabajar para que el escenario sea al contrario, sean de un escenario de más ventas. ¿Sí? Recuerden la gráfica que les mostramos hace un momento, tenemos que ser las empresas resilientes que en unos años, digamos que 4, 5, 6 años, pues estemos mucho mejor que el promedio de la industria. Precisamente por eso esta etapa que se llama retornar y planear se traslapa un poco y recupera todos los elementos que ya se han conquistado en las anteriores etapas de resolver y de generar resiliencia, y en esta nos enfocamos principalmente en reevaluar si el regreso a la normalidad será consistente o si requiere considerar nuevos escenarios. Por eso las preguntas que les hicimos. Si uno cree que al final del día la industria en la que uno opera no va a cambiar sustancialmente, sino va a tener un patrón similar a antes del COVID-19, pues probablemente el cambio o la planeación sobre esos escenarios no requiere tanta sofisticación ni tanta previsión. Sin embargo, si es
el caso contrario y tenemos una industria que puede estar ampliamente impactada por los requisitos que van a exigir los gobiernos y por el impacto y cambio de estilo de vida en los consumidores, eso va a querer decir que necesitamos hacer una planeación muy rigurosa y a partir de eso tenemos que revisar los resultados preliminares que se obtuvieron en las decisiones provenientes de la etapa de resolver. Tenemos que ver si nuestras decisiones y el monitoreo que veníamos haciendo en nuestra etapa de resiliencia viene siendo suficiente y tenemos que continuar planteando nuevos escenarios para diferentes temas. Por ejemplo, ¿cómo va a cambiar mi modelo de negocio a partir del coronavirus? ¿Cómo va a cambiar la cadena de suministro? ¿Va a ser mi misma relación con los proveedores o va a cambiar la forma como yo me relacione con ellos? Porque voy a tener que pedirles con más antelación, porque hay más demoras y protocolos de salubridad en el proceso, porque los protocolos para poder lograr hacer los análisis de cada proveedor va a ser más difícil, no sé, ahí depende de cada industria y de cada negocio, ¿sí? Lo mismo, todo esto puede querer decir que necesitemos replantear escenarios para nuestra estrategia comercial. Antes del coronavirus podríamos tener unos pronósticos de presupuesto, de ventas y de gastos determinados, y ahora durante el coronavirus y posterior a él tenemos que hacer correcciones a estos pronósticos a través del planteamiento de escenarios. Piensen ustedes que el gobierno nacional nos ha venido aplazando la cuarentena de a 2 semanas en 2 semanas, pero realmente hay unos gobiernos y unas entidades que mencionan que puede que esta crisis del coronavirus tome 12 a 18 meses en resolverse, ¿sí? Conocemos por fuentes muy cercanas que, por ejemplo, el gobierno alemán ya le está diciendo a sus ciudadanos hay que prepararse para que esto dure hasta diciembre por lo menos. Es decir, que si yo pienso que mi modelo de negocio se va a mantener igual, tengo que saber que probablemente no sea así y que poder prepararme en la etapa de retornar y planear quiere decir que tengo que estar listo en diferentes escenarios. Si el coronavirus se va muy pronto, pues ya regreso a mi normalidad, pero eso es lo menos probable que tenemos en este momento. Si el coronavirus dura 6 meses, 12 meses o cambia sustancialmente de ahora en adelante la forma como vivimos y como hacemos negocios y como consumimos, tenemos que tener planes y estrategias y escenarios previstos para esos diferentes elementos. Claro, eso es un ejercicio muy complejo, muy desafiante, pero precisamente para eso, digamos, hay herramientas y hay apoyo en aliados como, por ejemplo, nosotros, como servicios de la Cámara de Comercio, como la asistencia a talleres como este o a espacios de formación en donde uno puede reflexionar y empezar a prever los escenarios puntuales hacia su negocio. Por eso, el resultado puntual de esta etapa es que definitivamente necesitamos revisar los resultados que ya venimos teniendo de las decisiones que ya tomamos y empezar a definir nuevos lineamientos de nuestro negocio. Si nuestro negocio no va a volver a la normalidad que queríamos y que desearíamos todos, hay que empezar a pensar cuáles son los nuevos lineamientos de mi negocio, qué cambia en mi modelo de negocio. Cambia mi propuesta de valor, cambia mi cliente, cambia mi canal. Varios de ustedes en las encuestas ya han respondido que cambia el canal de comunicación con el cliente, que cambia la forma de acercarme y la estrategia comercial. Y eso quiere decir que hay que empezar a prever eso para los diferentes escenarios de esta etapa que sugerimos desde BM Mentors. Y es que esta etapa, el ejercicio hacia los escenarios les va a servir mucho para poder anticipar ciertos movimientos. Yo les pregunto, ¿qué harían, sí? ¿Cómo planearían si este ejercicio de la cuarentena se va definitivamente hasta diciembre? Si sale el gobierno nacional y nos dice que esto se va a prolongar hasta diciembre. No vamos a seguir esperando que llegue el 11 de mayo, que llegue cada 15 días, como lo mencionaba Juan Fernando, sino ¿qué pasa si ya sabemos que se va a ir hasta el 31 de diciembre del 2020? Estoy seguro que todos empezaremos a pensar, oiga, tengo que cambiar, tengo que mover ciertos procesos, tengo que aplicar nuevos canales, como lo han dicho, tengo que, en fin, reimaginar mi modelo, ¿sí? O reimaginar otros aspectos claves. Y precisamente esa es la siguiente etapa, reimaginar. Entonces, para nuestra siguiente votación, tenemos las 2 preguntas que tenemos en pantalla. Primero, ¿hay cambios en la necesidad o problema que percibe su cliente? ¿Consideran que esta necesidad o problema que hemos estado
satisfaciendo, que hemos estado resolviendo durante años, meses, fin, según lo que estemos operando, este cambia. Y segundo, ¿qué oportunidades de transformación de su empresa pueden venir? ¿Sí? Entonces, tómense el tiempo, considérenlo. Estamos recibiendo respuestas, excelente. Si tienen alguna pregunta, duda de los pasos que hemos comentado anteriormente, los pueden hacer por el chat. Nuestro equipo está pendiente para resolver, si se pueden resolver inmediatamente, o se estarán agrupando para que al final sean resueltas. Listo, vamos a dar unos segundos más. Y vamos a finalizar la votación. En sus pantallas ya tienen los resultados de la votación. Pues en primera medida, vemos que sí, la necesidad o problema que estamos solucionando cambia parcialmente. Entonces ahí está el mayor porcentaje. No consideran que sea radical el cambio que de la necesidad del cliente o problema que el cliente estaba teniendo y que estábamos solucionando. Pero vemos otro porcentaje que sí considera que el problema es completamente diferente, ¿sí? Tal vez hasta dejó de ser el problema que estamos solucionando, tal vez ya dejó de ser un problema, ¿sí? Y tenemos que migrar hacia otra nueva necesidad o problema. Y también tenemos otro porcentaje que consideran que no va a cambiar nada, los clientes tienen la misma necesidad, el mismo problema, solo que las condiciones actuales son distintas. Perfecto. Cada industria tiene diferentes formas de ver estos elementos, pero es muy importante que consideremos y empecemos a analizar desde la base, ¿sí? Si el problema cambia, pues tal vez deben cambiar otros aspectos de nuestro modelo, como ya lo vamos a ver. Y en la segunda pregunta, ¿qué oportunidades de transformación de su empresa pueden venir? Vemos que un gran porcentaje se decanta sobre la nueva oferta de valor. Había la posibilidad de seleccionar varias opciones, entonces está la nueva oferta de valor. Y también tenemos nuevas formas de relacionarnos con el cliente. Esto ha sido transversal en toda la reunión, parece interesante. Consideramos que la forma en la que llegamos al cliente, los canales, pues tienen que cambiar completamente. Consideramos que ahí van a haber muchas oportunidades, hay que saberlas aprovechar. Y por otro lado, nuevos clientes. Vamos a tener que llegar a nuevos clientes, sí, en muchas industrias se va a tener que llegar a nuevos clientes, interesante. Vemos que las opciones están completamente repartidas desde un 38, 53%. Todos estos elementos son muy importantes de cara a lo que se viene en nuestras empresas. Perdón, déjame compartir. Es por esto que durante esta etapa de reimaginar, el reto más importante o lo que tenemos que hacer, así como muestra ese video que ven en la presentación, es tratar de salirnos de nuestro pensamiento convencional, tratar de movernos de la forma como naturalmente pensamos y abordamos los problemas y los desafíos de nuestra empresa y tratar de aprovechar las oportunidades para transformar la organización y transformar el modelo de negocio. Sé que muchas veces esto es difícil y precisamente por eso nosotros nos hemos encargado de estudiar, de analizar la innovación y de pensar en estrategias prácticas y fáciles para poder apoyar en este proceso de reimaginación y de diseño de cambios a los modelos de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que ajustar y preparar rápidamente una nueva estrategia para el largo plazo, ¿sí? Un nuevo horizonte, un nuevo set y grupo de objetivos para los próximos 3 años. Necesitamos empezar a pensar qué innovaciones requiere mi producto o mi servicio. Si yo presto un servicio presencial
tengo que considerar la posibilidad de prestar servicios virtuales. Si yo genero un producto el cual tengo que manufacturar mediante unos procedimientos, tengo que pensar creativamente qué tipo de cambios puedo hacerle a ese proceso de manufactura, o puedo pensar en cambios en mi cadena de valor, en la forma como encadeno a mis proveedores y cómo voy uniendo las diferentes eslabones de la cadena para poder entregar el valor que quieren nuestros clientes. Finalmente, también puede ser que quiera innovar en la industria y quiera cambiar sustancialmente lo que está ocurriendo a nivel de la industria. Una herramienta central que nosotros utilizamos para esto, la van a ver ahora mismo en sus pantallas, y probablemente la mayoría de ustedes la conozca, es el Canvas, o el lienzo de modelo de negocio. Y ese Canvas o lienzo de modelo de negocio tiene múltiples cuadrantes que con seguridad varios de ustedes que han respondido que su modelo de negocio o algunos aspectos de él van a cambiar, está reflejado allí. Como ven, allí hay múltiples cuadrantes que pasan desde la propuesta de valor, los segmentos, los canales de relacionamiento, la forma como me relaciono con el consumidor, los aliados, las actividades, los recursos, los costos o los ingresos, y en cada uno de estos cuadrantes podemos tener impacto en nuestro negocio. El análisis clave en el momento de reimaginar es saber en cuál tengo que hacer el cambio más urgente y con qué velocidad y agilidad tengo que construir cambios en eso para que mi negocio pueda seguir subsistiendo o pueda transformarse y volverse una de estas empresas resilientes. Muy importante que en este cuarto paso sumemos todos los aprendizajes de los otros pasos, sumemos lo que ya hemos resuelto, sumemos en la construcción de resiliencia, sumemos lo que ya hayamos retornado y empezado a planear según los escenarios y podamos reimaginar los cambios de largo plazo y estructurarlos de acuerdo a lo que queramos para nuestro negocio a futuro. Exacto, entonces, por ejemplo, ya estábamos considerando unos escenarios, unos posibles escenarios, y esto llegar acá es muy importante porque tenemos que dar un paso hacia atrás, ¿sí? Yo sé que muchos operan ya muchos años, llevan muchos años en el mercado, otros tal vez llevan 2, 3 años, pues es importante replantear o más bien reorganizar nuestro negocio y para eso esta herramienta es muy útil, ¿sí? Llegar y pensar, oiga, ¿cuál es mi propuesta de valor en verdad? ¿Sí? ¿Cómo me estoy relacionando con el consumidor? Porque muchas veces cuando ya estamos operando, ya se hace esto mecánico, pero en estos momentos donde tenemos que reimaginar, replantear, ¿sí? Es de mucha ayuda empezar a acomodar nuestro negocio en un modelo como esto para saber dónde tengo que actuar. Y muchas personas dirán, estoy cansado que me digan que toca reinventarse, que toca innovar, pero ¿cómo se hace eso? Se hace con procesos organizados, ¿sí? Y ahí los pasos que les hemos dicho. También llegar a esta herramienta, pues ayuda mucho en ese ejercicio. Si usted quiere innovar, uno no innova de forma general, ¿sí? Uno puede innovar en la propuesta de valor, uno puede innovar en el canal, uno puede innovar cómo me relaciono con el consumidor. Si revisamos las compañías que ahorita son innovadoras puede que en una combinación de varios de estos cuadrantes o incluso solo en uno, ¿sí? Entonces, piensen un poquito, venga, ¿dónde yo tengo que hacer el cambio? Como ustedes ya lo han venido respondiendo en las encuestas, y tal vez ahí es donde tengo que hacer la acentuación, tal vez ahí es donde yo tengo que innovar, pero también lo puedo atar a algún otro de los cuadrantes que vemos en este momento en pantalla. Sé que está esto lleno de preguntas, no se preocupen. Al final les daremos un regalo con respecto a este punto, pero entonces la invitación es, oiga, organicemos nuestro negocio, organicemos nuestra empresa, vamos a lo básico otra vez, ¿sí? Porque en lo básico es donde podemos encontrar también respuestas hacia el futuro. Por eso la conclusión de esta etapa de reimaginar es que ustedes tienen que definir, o el resultado es que ustedes tienen que definir el nuevo sentido de su negocio, aclarando la visión a lograr a largo plazo y pensar en cuál va a ser el plan para poder implementar eso, ¿sí? Es decir, que si el sentido de mi negocio va a transformarse trascendentalmente o en alguno de los puntos de los cuadrantes que vimos en la diapositiva pasada, tenemos que aclarar qué vamos a hacer, cómo vamos a ajustar nuestra visión y cuál va a ser la orientación de largo plazo que queremos darle a nuestra compañía de acuerdo a esta etapa de imaginar. Finalmente, la última etapa,
la llamamos liderar el cambio y actuar. Y hay unas manos ahí uniéndose porque va a ser la etapa en la cual vamos a materializar todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos revisado de nuestro negocio y vamos a cerrar nuevos proyectos y a poder avanzar con nuestras empresas en camino a ser una de esas organizaciones resilientes que vimos. ¿De qué se trata liderar el cambio y actuar? Se trata de construir, socializar e implementar un plan de acción o PDA. Nuestros clientes siempre, con los clientes que trabajamos típicamente, estamos construyendo planes de acción para los diferentes proyectos, para las iniciativas estratégicas, para los planes de ajuste e inclusive ahorita planes de acción para intervenir las coyunturas como las que estamos viviendo ahorita con el COVID-19 en cada una de esas organizaciones. ¿Y qué quiere decir también construir ese plan de acción? Que hay que transmitirlo, socializarlo y liderarlo con el equipo humano, ejecutando acciones de acuerdo a las prioridades, ¿sí? A la materialización de nuevos productos mínimos viables, o con las siglas en inglés del sector de emprendimiento, MVPs o Minimum Viable Products, que básicamente son esos nuevos servicios o esos nuevos productos que de pronto innovamos en el proceso de reflexionar sobre nuestra empresa y de cómo va a cambiar en adelante. Y ojo que una innovación no necesita ser trascendental, no es que tenga que hacer un invento nivel patentable o un invento que sea totalmente disruptivo. Hay innovaciones pequeñas, ¿sí? En cambios de procesos, en cambios de canales, en cambios de características de la propuesta de valor. Y esos cambios hay que liderarlos y hay que actuar en ellos a través de un plan comercial claro, un plan financiero claro, un plan operativo claro y también un plan para manejo de talento humano. Todo lo que reimaginemos y reorganicemos de nuestra empresa, todo lo que la hayamos tratado de hacer resiliente en pasos anteriores, los escenarios que hayamos previsto, las ideas que tengamos para ajustarnos y adaptarnos a esta nueva realidad del coronavirus, van a quedarse un poco en ideas y un poco volátiles si no somos capaces de liderar el cambio y actuar. Este plan de acción es muy importante y de ahí que muchas veces se dice, una idea no vale nada hasta que se pone en acción, hasta que se ejecuta, ¿sí? Entonces, todos estos pasos, e incluso el plan de acción puede ser transversal, como le decía Juan, a todas las etapas, pues nos ayudará a organizarnos y a decir qué debo hacer, ¿sí? Básicamente la idea es decir, qué es lo que tengo que salir a hacer ya, qué es lo que tengo que arreglar de mi modelo. Todos esos son acciones y son pasos que tenemos que ejecutar para lograr este cambio que estamos esperando. Entonces, es por eso que el resultado que esperamos de ejecutar todos estos pasos, de ejecutar todo este proceso es, a la final, sea exitoso, ¿sí? Vamos a ser esas empresas resilientes que mostramos hace un momento, vamos a ser las empresas que vamos a tener un mejor desempeño en nuestra industria, en nuestro país, en la economía, ¿sí? Vamos a sobresalir sobre todo lo que está pasando. A lo largo de estas etapas que ya observamos, es la forma como nosotros desde BM Mentors le recomendamos a todos los empresarios irse moviendo. Si aún no han empezado por resolver lo más inmediato, es momento de que lo hagan. Si ya empezaron a resolver y están ya pensando en cómo resistir mejor, cómo fortalecerse para los siguientes 3-6 meses, bienvenidas esas preguntas y bienvenido ese monitoreo del cambio, muy atentos a lo que va a pasar en el entorno, muy atentos a las ofertas del gobierno, a los mensajes de los grandes líderes y tomadores de decisión y también del ejemplo, por ejemplo, de lo que está pasando en China, porque ellos ya están un poco más adelante nuestro en términos de ya haber vivido las cuarentenas obligatorias intensivas. Entonces hay que monitorear muy bien cómo se desempeña ya la situación para también aprender de esa situación y quizás adaptarnos mucho mejor a eso. Pero si todavía no han empezado ni a fijarse en qué resolver, ni en cómo ser resilientes, es muy importante que lo empiecen a hacer y que si ya lo hicieron, continúen con las otras etapas. Reimaginen, tengan la posibilidad de retomar y planear las actividades y reimaginen elementos de su modelo de negocio para que puedan actuar de una forma muy concreta y muy exitosa a la salida de esto. Por eso queremos preguntarles que ustedes reflexionen y que casi que anoten ahí mismo en qué etapa sienten que están. Si ya resolvieron, pues felicitaciones por eso. Si están ya construyendo resiliencia en su empresa, aún más felicitaciones, ¿sí? Si aún no han empezado, no hay problema, pueden empezar ahora mismo.
¿sí? Y la invitación es háganlo, piensen en los impactos y empiecen a desarrollar elementos para esto. Incluso las empresas que en la primera pregunta nos respondieron que no estaban operando, pues los invitamos a que se sumen en estos pasos, puede ser desde el tercer, cuarto paso, a pensar, oiga, tuve que cerrar, ya nada que hacer, ya cerramos, no pasa nada, pero vamos hacia adelante. ¿Cuáles eran sus fortalezas? ¿Dónde estaban su valor? Y a partir de ahí empecemos a reimaginar, ¿sí? Para poder volver a tomar acción, para volver a salir al mercado, para volver a vender, ¿sí? Sé que son momentos difíciles y irán pues tan fácil desde esa posición decir hagan. Nosotros sabemos porque hemos estado con nuestros clientes, los hemos apoyado en todas estas etapas a tomar decisiones, ¿sí? Y sabemos que se puede, donde se cree que, oiga, es un negocio que nada que hacer, se va a acabar. No, siempre hay opciones, hay oportunidades. Es solo pensar un poco, oiga, ¿cómo puedo cambiar? Por eso hay algo muy importante y es que ustedes piensen de qué grupo quieren ser, de qué grupo de empresas quieren, en qué grupo de empresas quieren estar y cómo se van a desenvolver a lo largo de esta crisis y posterior a ella. Recuerden que una de las pistas para ser una de esas empresas resilientes a veces es invertir en momentos contracíclicos. Y nosotros los invitamos a que se tomen muy en serio esa recomendación por dos razones. La primera de ellas es porque si nos quedamos esperando a que el gobierno nos solucione las cosas, a que el entorno se adapte y nosotros no estemos pensando en cómo adaptarnos, en cómo organizarnos para eso, probablemente lleguemos tarde a esa curva de crecimiento, ¿sí? Si en cambio nos alistamos y nos preparamos para ir pensando en qué viene, qué es lo nuevo que viene, cómo me voy a adaptar para eso, cómo voy a sacar mi negocio adelante y voy a ser exitoso en eso, muy probablemente van a estar en esa curva azul que allí la mostramos. Exacto. Y quiero ponerles un ejemplo de un caso puntual real. Tuvimos una empresa a la que asesoramos y en este ejercicio pues nos pusimos en manos a la acción, seguimos los pasos, miramos en qué había que actuar, ya estamos en un PDA hacia el futuro, tomando acciones día a día que nos están de verdad potencializando, ¿sí? Los cambios que veíamos que tocaba hacer 6, 7 o incluso a un año, nos tocó ya aplicarlos y con el orden, siguiendo pues estos elementos que les hemos contado, pues se han podido llevar. Pero asimismo, hacerlos en un mes. Perdón la interrupción. Asimismo, otra empresa, si no la asesoramos, y por eso está en el estado en el que está, esa otra empresa, que es competencia, la decisión que tomó fue sacar a todos sus empleados a vacaciones, dijo, no, esto pasa pronto, y dejó de invertir, por ejemplo, en publicidad, dejó de hacerle fuerza a las ventas, pues hoy le está diciendo incluso a su competencia, oiga, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tiene que me pueda apoyar para poder actuar? Porque la verdad ya no sé qué hacer, esto se está alargando y pues básicamente el ejercicio fue que no tomó acción, no pensó en ser resiliente y va tarde ya incluso en el ejercicio de reimaginar. ¿Por qué digo tarde? Porque ya otros se le están tomando la delantera, ¿sí? Su propia competencia ya está tomando acciones que lo está posicionando aún más fuerte y él se está quedando atrás. Pues en un futuro puede que él sea una empresa como la línea negra, los no resilientes, ¿sí? Y esperamos con las acciones que estamos tomando con este cliente en particular, pues que sea un cliente de la línea azul, de los resilientes. A manera de unas muy breves conclusiones, queremos plantear las siguientes 4 conclusiones para poder continuar con sus negocios de una forma muy sucinta. La primera es que planeen, analicen y especialmente actúen, no se queden quietos, actúen de acuerdo a estas 5 etapas. De nuevo, si ya resolvieron algo, piensen en ser resilientes. Si ya están siendo y tienen su plan para fortalecerse y ser un poquito más resilientes y adaptarse y organizarse mejor, empiecen a pensar cómo van a retomar y cuáles son los escenarios probables, ¿sí? Si ya hicieron todo eso, de pronto reimaginen.
o si de pronto está tan crítica la situación y no hay tanto por resolver, porque realmente nuestra industria tiene unos impactos enormes, empiecen por reimaginar. También puede ser una alternativa. Segunda conclusión, estén dispuestos a invertir con un enfoque contracíclico. Tengan la disposición a pesar de las crisis, organizarse, planear muy bien, definir muy bien qué quieren, asociarse de pronto, aliarse con colaboradores, con aliados, con entidades amigas, y a partir de eso desarrollen sus modelos de negocio basados en eso. Tercer punto, enfóquense en oportunidades de aprendizaje y cambio, ¿sí? Esto, más que una crisis que claramente nos genera cambios a todos, es una oportunidad para aprender y adaptarnos más rápidamente que los demás. Y si empiezan a hacer estos pasos, probablemente van a ir en la senda y en el camino hacia eso. El cambio no es malo. Podemos construir molinos de viento o podemos construir muros, ¿sí? Podemos lograr cosas nuevas o podemos quedarnos esperando simplemente a que la tormenta pase. Y lo último, la conclusión y recomendación es mantengan el rigor, la disciplina y busquen siempre tener los mejores aliados. Busquen aliarse y organizarse con organizaciones que les permitan a ustedes florecer, atravesar estas etapas, atravesar la crisis y seguir mucho más fortalecidos. Muchas gracias por su atención. Acá pues están nuestros datos de contacto y nuestras redes sociales. Queremos agradecer principalmente a el grupo de invitados de Visec Seguros, nuestra compañía aliada. Les agradecemos infinitamente su participación y estamos totalmente dispuestos a escuchar y a recibir sus preguntas en este momento. Estamos atentos a sus preguntas. Sabemos que tal vez muchos de los puntos los habrán podido sentir generales. Fue así también porque tenemos muchos actores de industrias diferentes, entonces pues lo intentamos hacer aplicable a todos los sectores. Entonces, si quieren, si desean tener algo más enfocado a sus industrias, pues estamos a su disposición. Estamos para trabajar con ustedes y poder llevar sus organizaciones a un siguiente nivel. Este taller está siendo grabado, con mucho gusto pueden solicitar la grabación del mismo al correo que está en pantalla, el de mentor@bmmentors.com. Les enviaríamos un link para que lo puedan ver. También lo estaremos subiendo a YouTube en los próximos días, entonces también lo van a poder consultar en este canal. De verdad, muchas gracias por su tiempo. Estamos abiertos a las preguntas que quieran realizar. Y también totalmente disponibles y dispuestos si alguna empresa o algún empresario quiere revisar de forma puntual su modelo de negocio, podrían agendar sin ningún problema una cita con nosotros, totalmente gratuita la primera cita, en donde podemos analizar su negocio, escuchar las dificultades que tiene su industria y a partir de eso generar una serie de tips y de recomendaciones. La forma más fácil para poder agendar esta cita, bien sea al correo que ven en pantalla, mentor@bmmentors.com, o la otra alternativa es a través de nuestra página web, en la sección de reservas. Allí pueden agendar una cita virtual por ahora con un mentor de BM Mentors. Muchas gracias y estamos muy pendientes si tienen alguna pregunta. Como lo mencioné a la mitad de la charla, a todos los asistentes les vamos a enviar nuestra herramienta Canvas. Pues no es una herramienta completamente pública, pero pues la que nosotros tenemos la hemos adecuado con una serie de preguntas que nos parecen fundamentales para todas las industrias, todos los negocios, entonces se las estaremos enviando también a su correo para que la puedan utilizar, la revisen y pues analicen sus modelos como se los invitamos a lo largo de todo este taller. Tenemos una pregunta. Trabajo en un restaurante, en el momento está cerrado, pero próximamente empezaremos con domicilios. ¿Qué estrategias nos recomiendan para... Perdón, un segundito. ¿Qué estrategias... Están llegando. ¿Qué estrategias nos recomiendan para tener
eficiencia con este nuevo canal que vamos a implementar. ¿La quiere responder Juan o prosigo? Claro, claro, con todo gusto. Claramente los restaurantes, pues digamos, son una de las organizaciones y de las industrias golpeadas fuertemente por el coronavirus, debido a que nos tienen cerrados para poder prestar nuestro servicio y atender público. Claramente el servicio de domicilios es una alternativa, es la alternativa más inmediata para un restaurante. Sin embargo, hay que pensar varias cosas. Uno, ¿en qué canal voy a ofertar los domicilios de mi restaurante? Porque hay bastante competencia, no solo todas las marcas, digamos, de restaurantes y de consumo, digamos, de alimentación preparada, ya están haciendo algunas de esas estrategias, y lo que hay que pensar allí es cuál es exactamente el público objetivo al que yo quiero dirigirme y cuál es el mejor canal para de pronto empezar a hacer ofertas puntuales a ese grupo. Porque probablemente lo más difícil ahorita es que si yo tenía unos clientes naturales, que bien sea eran mis clientes porque estaban cerca a mi zona geográfica o porque pasaban cerca a mi restaurante o algo así, ahora esos clientes voy a tener que conseguirlos de otra manera y entender muy bien, por ejemplo, a través de preguntas como el Canvas que les vamos a enviar, cuáles son los segmentos de clientes y cómo los voy a ubicar, qué características tienen, va a ser definitivo para poder generar una estrategia de domicilios. Hay otra pregunta que vemos allí. Tengo una clínica de ropa. ¿Cómo llego a los clientes? La atención es presencial. Claramente, durante la cuarentena y en la medida en que no abran sectores por orden presidencial, va a ser muy difícil que podamos adaptarnos y generar que nuestro modelo de negocio, si tenemos una tienda física, cambie, por ejemplo, a un tipo de modelo de negocio virtual. Allí lo que hay que empezar a ver es si hay forma como mis clientes actuales aceptarían algún tipo de servicio que bien sea a domicilio o bien sea con un funcionamiento relativamente diferente, que no sea simplemente que vengan a mi puesto o a mi local comercial y a partir de eso les doy una atención. Probablemente lo que se puede hacer allí es empezar a definir de pronto una estrategia diferente con la cadena de valor, buscando proveedores de pronto o aliados que me ayuden a llegar a mi cliente, aún si tenemos que tener los locales totalmente cerrados. Esto puede ser a través de la línea de distribución, de empresas de mensajería o analizando muy bien de qué manera ir estructurando un poco el proceso. Acá tenemos otras preguntas. Qué pena, Juan, hago una ampliación de ese tema. En este ejercicio, tú les decía en un momento que tú puedes empezar también a dar valor incluso sin una operación y sin incluso una transacción. No sé si han visto el caso, por ejemplo, de los gimnasios. Los gimnasios están dando sus clases pues, de ejercicios y demás, los están dando a través de redes sociales, pues intentan tener también la cercanía con sus clientes, ¿sí? Esto no necesariamente implica, en el inmediato plazo implica una transacción, pero seguramente ellos ya están pensando a través de ese ejercicio donde están consiguiendo seguidores, van a poder ofrecer servicios, membresías de otro tipo. Entonces, imagínate Bodytech, que es un negocio muy presencial, donde tiene su gimnasio, donde espera que las personas vayan a su gimnasio, pues lo cambie, entre comillas, a un modelo virtual, ¿sí? Donde empiece a ofrecer membresías, pero con acceso a una plataforma donde vas a poder tener las clases, ¿sí? Sabemos que hay aplicaciones que ya hacen eso y demás, pero pues para Bodytech esto es un cambio completamente fuerte, ¿sí? Y en el ejercicio también de la búsqueda de los aliados, pues también puede que cambie incluso tu proceso, ¿sí? Y tenemos que empezar precisamente dentro de los pasos a revisar cuáles son también las posibilidades que voy a poder tener. Oye, ¿será que puedo aliarme con una empresa de mensajería que están operando? Decir, necesito que me la recoja y me la traiga. Yo asumo, o más bien cargo eso al cliente, ese costo operacional al cliente, o lo vamos por partes y empezar también a operar, o incluso servicios a través en línea, de alguna forma personalizada que se pueda llevar. Listo, Juan. No, ningún comentario. Iba a continuar de pronto mirando otras respuestas, pero adelante. Perfecto, tengo un almacén que vende telas al detal y al mayor. En nuestro caso, nuestra venta se hace en sitio. Ya que el cliente escoge la tela por su color y textura, se nos hace muy difícil la venta virtual. ¿Nos pueden dar alguna sugerencia?
Bueno, allí ese modelo de negocio puede ser, digamos, difícil por la presencialidad y la sensación de querer comprar telas a nivel de textura, pero quizás una alternativa pueda ser tener uno o dos mensajeros aliados que con una moto puedan tener de pronto un pequeño catálogo, un librito de telas y que se pueda hacer una venta consultiva a través de una llamada o a través de una teleconferencia y que puedas, por ejemplo, plantearle a tus clientes que si quieren confeccionar algo, utilizar o realizar una compra de telas para algún motivo que requieran ese producto, que con gusto tú les puedes enviar esos catálogos y programan un proceso para apoyarlos de forma virtual. Puede ser una alternativa, probablemente puede ser un poco difícil, pero de nuevo, cada dificultad también trae su solución y es algo que tenemos que ir buscando. Perfecto, tenemos acá otra pregunta. Dice, hacemos videomapping, eventos masivos, sin cambiar tanto el producto. ¿Cómo logro vender el servicio en estos momentos? Bueno, Pablo, en este caso, pues dadas las restricciones de los eventos masivos, tu producto tal cual o tu servicio tal cual estás ofreciendo va a ser difícil en el corto plazo, ¿sí? Definitivamente tienes que empezar a mirar nuevas opciones de productos, servicios que puedan ser ya sea virtuales o incluso considerando en un futuro mediano plazo eventos no tan masivos, porque definitivamente pues esa es digamos que una nueva restricción, ¿sí? Y debes tener, o sea, en este momento debes ya pensar que va a ser una restricción por mucho tiempo. Entonces, todos estos eventos masivos, incluso las discotecas, los conciertos, pues deben pensar que este producto tal cual así como está plasmado debe tener algunas variaciones. Incluso, ahí iba con las respuestas del que eran los protocolos, este puede ser una salida, ¿sí? No está asegurada, pero puede ser una herramienta para que empieces digamos que, acomodar tu sector, ¿sí? O a darle la posibilidad a tu sector para poder generar ciertos tipos de eventos. Pero lo que es claro es que, dada esta nueva restricción, debes tenerlo en cuenta para replantear un poco tu modelo. Tenemos por acá otra pregunta de Jorge Sanabria. Somos una empresa de importación, distribución y comercialización de productos concentrada en clientes principalmente del sector odontológico y es un sector que hoy en día es considerado de alto riesgo, dado que presta una interacción alta con pacientes y la experiencia principal de esta empresa es en ese sector. ¿Cuál sería una forma ágil para empezar a buscar clientes en otros sectores, así como productos nuevos? Bien, pues cuando los productos que uno vende son o se importa o importa son bastante especializados, hay que ver si esos productos tienen aplicaciones primero en otras industrias y si no tienen aplicaciones en otras industrias, de pronto hay que ver si de pronto modifico el tipo de productos que importo o quizás amplío un poco el alcance sin retirar de pronto los productos odontológicos que de pronto van a tener un movimiento mucho más lento dada la pausa fuerte en esa industria y quizás enfocarme de pronto en un nuevo mercado conexo o cercano al tema de odontología que pueda tener de pronto un impacto relativamente menor. No sé si será otro tipo de especialidad dentro del mismo campo médico o de pronto alguna maquinaria que le pueda servir a otro tipo de cliente. Digamos que de forma específica ya habría que ver exactamente los equipos, las industrias en las que uno los puede llegar a utilizar, ¿sí? Y si no, poder hacer un ejercicio creativo de pronto para ver cómo con los clientes actuales eventualmente se les puede ofertar un ajuste en la manera de venderles estos productos, quizás no vendiéndoselos, sino alquilándoselos y teniendo más bien un servicio más que una posible alternativa. Acá tenemos una pregunta de Alfonso. Cuando una parte del servicio debe ser presencial en temas de instalar ciertos dispositivos, ¿qué estrategia se puede usar? Bueno, pues una alternativa, aquí sin saber qué tipos de dispositivos y el conocimiento que se requiera para ello, pero pues digamos que la instalación no implica, digamos que, conocimiento muy específico,
pues se puede trasladar el ejercicio de la instalación al cliente, ¿sí? Pues dadas estas restricciones. Por ejemplo, tenemos el caso famoso de IKEA. Ellos, ¿cómo empezaron a bajar precios? Pues básicamente empezaron a vender los muebles y le trasladaron el ejercicio de armarlos al cliente, ¿sí? Obviamente hay una innovación ahí interesante para que esto sea muy sencillo y bajarle la dificultad, pero entonces un ejercicio es trasladarle esa parte al cliente, pues también sabiendo estas restricciones. Si son pues instalaciones de dispositivos que aplican, digamos que en esta cuarentena o que son necesarios, pues muy seguramente vas a poder tener también la posibilidad de salir, o incluso, como mencionaba anteriormente, creando los protocolos, pues puedes también empezar a generar esas posibilidades. Y aquí también quiero hacer una salvedad, nos están haciendo varias preguntas muy interesantes tener este espacio. Tal vez en muchos casos no vamos a lograr el detalle que esperan. Luego necesitaríamos tener un poco más de información, tiempo para conocer todas las restricciones, porque a eso nos dedicamos y en nuestro trabajo empezamos también a revisar, no solo saber así como por encima qué hace una empresa para dar consejos, sino queremos entender la empresa como un todo, ¿sí? Entonces, acá estamos dando unos consejos dada la información que tenemos, pero en nuestra forma de trabajar, pues buscamos entender de la A a la Z cómo funciona el negocio para ser mucho más precisos a la hora de tener un plan de acción y de tener los temas a actuar. Tenemos esta pregunta de John Castañeda. Dice, somos una empresa del sector de construcción y como se sabe se reactiva el lunes, pero se cambian los protocolos y creo que la efectividad no es la misma. Y no sabemos si volvemos al confinamiento en algunos meses. ¿Qué estrategia se puede implementar o qué me recomiendan ustedes? Bueno, allí habría que ver en particular si la empresa de construcción, digamos, hace parte del encadenamiento productivo del sector y, digamos, qué tanto impacto se tiene en términos de procesos y elementos que se hagan desde una perspectiva de aglomerar personas, que es lo que más preocupa por el nivel de contagio que tiene el COVID-19. En ese sentido, digamos, si por ejemplo es una empresa que hace trabajos de acabados en edificaciones, contratistas que hacen acabados en edificaciones, en donde alto número de personal se encargan de la parte eléctrica, pintura, acabados y demás instalaciones, pues claramente allí lo que mejor se puede hacer es establecer como una serie de protocolos, verificar si de pronto hay alguna alternativa de, por ejemplo, prolongar ciertas horas de trabajo en términos de que, por ejemplo, se pueda trabajar en algunos aspectos de noche, ¿sí? De forma tal que, obviamente esto habría que verlo de acuerdo a la reglamentación y a los elementos específicos, de forma tal que uno cumpla la reglamentación, pero a la vez pueda seguir operando. Sin embargo, ahí quizás una de las alternativas más puntuales es analizar rápidamente el impacto en el negocio y decir si, por ejemplo, de ninguna manera alcanzo mi mismo nivel de productividad con la cantidad de clientes que tenía actualmente, probablemente toca o subir un poco el precio o aumentar el número de clientes de forma tal que uno pueda compensar un poco económicamente ese ajuste. Ya el detalle tendríamos que verlo con el modelo de negocio puntual de ese sector de la construcción. Lo que sí es muy importante es, pues dado que ya desde el lunes tienen la posibilidad de empezar a operar entre comillas, normalmente, es ser muy riguroso pues, con los protocolos y revisar muy bien la estrategia de talento humano para poder no tener inconvenientes en el momento de operar, comunicándole muy claramente a los empleados qué se requiere, qué se necesita, qué hay que hacer, qué cambios va a haber. Todos tenemos que reconocer que no es la misma normalidad de antes y esta nueva normalidad implica, como bien lo decía la etapa de resolver del taller, comunicación clara de forma interna y externa. Entonces hay que empezar por allí y revisar muy bien de pronto qué alternativas nos deja el producto y servicio específico que tenemos. Tenemos una pregunta. ¿Somos una marca con ventas de distribuidores? Toda vez que mientras el mercado esté cerrado, ¿el e-commerce sería una buena opción? Claramente sí, el e-commerce es una salida ahorita pues prácticamente fundamental para muchos de los comercios. Canales como Linio, como Mercado Libre, son una excelente opción, teniendo en cuenta que ellos también ya están posicionados, las personas están llegando
están llegando a estos puntos. También cabría una tienda propia. Hoy en día tenemos muchas herramientas muy económicas para poder hacer nuestra propia tienda en línea, para poder hacer nuestra, incluso página web con tienda en línea como Shopify. Hay plugins de Wix, incluso, que es una herramienta muy sencilla. Hay herramientas para, se me fue en este momento la otra plataforma donde se hacen también páginas web, pero tienen plugins plugins son herramientas, ¿sí? Para poder tener la tienda en línea muy sencillo, sin necesidad de conocer de programación. Y pues también ahí va de la mano aliarse con las empresas de distribución, ¿sí? Entonces, te puedes apoyar de los canales existentes o incluso crear tu propio canal. Y es más, a través de Facebook e Instagram las personas están vendiendo, ¿sí? Las personas están perdiendo el miedo a generar transacciones a través de estos medios, y eso también pues es una oportunidad para seguir avanzando en este tipo de ventas. Lo más importante cuando uno tiene un negocio de retail, lo que tiene que volverlo en e-commerce, es entender muy bien el comportamiento de su cliente y empezar a diseñar un embudo comercial coherente con su proceso. ¿En qué sentido un embudo comercial? Y es que uno tiene que empezar a identificar cuántas personas tiene que atraer a su embudo para que conozcan su propuesta de valor, para que conozca sus ofertas, y a partir de eso empezar a ver cómo vamos dándole ciertas posibilidades a ese cliente para que se enamore del producto y para que se convierta y uno lo pueda convertir, digamos, fácilmente en algo puntual o en una venta puntual, quiero decir. Entonces, ahí para todos los de retail y todos los temas de comercio electrónico, claramente lo que tendríamos que mirar muy bien es el detalle del Canvas, porque según el producto y según el perfil del cliente a quien va dirigido, hay que crear estrategias comerciales más agresivas, menos agresivas, más detalladas para poder lograr el impacto que queremos. Tenemos por acá otra pregunta, vamos con unas últimas 2 o 3. Nosotros también somos una empresa de importación y distribución de frutos secos, bien sea tiendas naturistas, almacenes de cadena, no en gran proporción, locales pequeños. ¿De qué manera se podría mejorar la forma de conseguir e impactar más clientes? Bueno, claramente hay que dejar conocer a ese producto. La pregunta la hace Carlos Infante. Hay que dejar conocer el portafolio de productos y revisar si ese producto, cuál es de pronto el comportamiento de compra de las personas que asisten a estas tiendas naturistas, porque claramente como esas ventas las estás haciendo hoy en día a través de distribuidores, hay que reflexionar y de pronto replantear que la cadena de valor ahora va a implicar que lleguemos directo al cliente, o que, por ejemplo, hagamos combos con la tienda naturista de otros productos que típicamente se compran con tus frutos secos y que se puedan enviar a la casa, como, no sé, el paquete de las onces para la cuarentena de los chicos universitarios y de colegios que están en casa hoy en día. Entonces, hay que pensar estrategias de distribución y estrategias de comunicación directa de pronto con el cliente. Listo. Todas las preguntas que no alcancemos a contestar, porque pues también queremos respetar su tiempo, ya nos extendimos un poco más de la hora que les habíamos inicialmente dicho. Todas esas preguntas nos las pueden hacer llegar al correo y con mucho gusto vamos a responderlas. Todas las preguntas son muy importantes, pero pues el tiempo es limitado y aquí nos podríamos quedar horas y horas y horas, que sería muy interesante, pero pues también sabemos que todos ustedes tienen otras responsabilidades. Seguimos con esta pregunta. Somos una empresa de importación, distribución y comercialización de productos que se ha concentrado hace años en clientes principalmente ontólogos o del sector odontológico. Creo que eso ya lo revisamos, Andrew. Ah, perdón. Tranquilo. Entonces, es que yo venía de arriba. Entonces creo que voy ya para el fondo. Dicen, conocen, no sé si está ya listo, conocen o tienen referentes de innovación para retail. Ya tenemos e-commerce, pero cómo se puede innovar con este canal para poder enfocarse en una mejor experiencia del cliente y poder por medio de la plataforma recuperar lo que estamos haciendo presencial. Listo, pues en este sentido, nuevamente tendríamos que conocer un poquito más qué hay detrás de este negocio retail, cuáles son los productos.
porque hoy en día también los productos están atando servicios, o incluso un producto se está convirtiendo incluso en una herramienta para un servicio puntual. Entonces, esa es una forma en que se ha venido innovando por este lado. Servicios muy personalizados, ¿sí? También se utiliza mucho. Servicios web y demás que se puedan hacer a partir de la compra de tu producto, nuevamente sin saber aún de qué producto se trata, porque tú puedes vender servicios que por la compra del producto, pues ellos puedan empezar, no sé, a sacar mejor provecho, a utilizarlo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En tu caso, sería muy interesante pues conocer un poquito más los productos que hay detrás para poder dar una respuesta más acertada. Bueno, pues yo creo que con eso podemos ir cerrando. Les agradecemos una vez más a todos los asistentes, a los que se quedaron hasta el final escuchando las reacciones y algunas de las respuestas. De nuevo, en una sesión totalmente gratuita con nosotros, si quieren podemos abordar en unos 45 minutos el detalle de su modelo de negocio, el detalle de la situación y apoyarlos con estas 5 etapas o inclusive con sugerencias puntuales para poder fortalecer todo lo que ustedes están realizando. La invitación es a que agenden esta reunión a través del correo mentor@bmmentors.com o a través de nuestra página web, que también la tienen disponible a través de cualquier navegador como bmmentors.com. Y estamos totalmente pendientes y dispuestos a apoyarlos. Nuestra pasión es resolver modelos de negocio, ayudar a apoyar al desarrollo de modelos de negocio y apoyar a todas las personas que están detrás de estos modelos de negocio, apoyarlos a ustedes, que son realmente pues, el corazón de la fuerza productiva de este país y el corazón de la capacidad de crear nuevas ideas, de sacar proyectos adelante, de generar empleo y de ayudarnos a toda la sociedad colombiana a tener finalmente también un mejor país. Entonces, muchas gracias. No olviden trabajar con rigor en sus proyectos, no desfallecer y tener el ánimo y la fortaleza para saber que a pesar de que estamos en un tiempo desafiante, puede venir un tiempo mucho mejor y está en ustedes trabajar para materializar ese futuro. Así que mucho gusto, un gran abrazo y estamos muy pendientes de todo lo que necesiten a futuro a través del correo o de estos datos de contacto. Listo, muchas gracias por su tiempo. Entonces damos por finalizado el taller y les recordamos en nuestra página pueden separar las asesorías, nuestros canales están en pantalla, las preguntas nuevamente que no fueron resueltas nos las pueden hacer llegar al correo y les estaremos enviando, como les comenté, la herramienta de Canvas a todos los asistentes del taller. ¿Listo? Muchas gracias y nos veremos en otra ocasión.